Lo que acaba de ocurrir en la frontera entre Siria e Irak no es un incidente aislado ni un error de cálculo. Es un mensaje explosivo enviado con coordenadas de precisión. Vimos un convoy militar entero volado en pedazos, columnas de fuego iluminando el desierto y detonaciones secundarias que confirman, sin lugar a dudas, que ahí no había ayuda humanitaria, sino armamento de guerra. Irán acusa directamente a la Casa Blanca de un acto de agresión abierta. El Pentágono responde con un cinismo burocrático diciendo: no fuimos nosotros hoy. Pero en geopolítica, la mano que tira la piedra suele esconderse detrás de la alianza. Estamos ante la ejecución de una guerra en las sombras, donde las potencias bombardean territorios soberanos ajenos sin declarar la guerra y sin pedir permiso. Y cuidado, porque esto no es solo un problema de Medio Oriente. Lo que estamos viendo es la validación de una doctrina peligrosa: el derecho a intervenir militarmente en un país que no controla sus fronteras. Una doctrina que muchos en Washington ya sueñan con aplicar al sur del río Bravo. Hoy vamos a desmantelar la mentira oficial. Vamos a ver quién apretó realmente el gatillo, por qué lo hicieron en este momento electoral y qué significa este precedente brutal para la soberanía de cualquier nación que se atreva a estorbar. Yo soy Javier Ortega. Si quieres entender el juego de poder real, sin filtros y sin diplomacia barata, suscríbete al canal ahora mismo y acompáñame. Empezamos. Lo que acaba de ocurrir en la frontera entre Siria e Irak no es un accidente. No es un error de cálculo. Y definitivamente no es el incidente aislado que los medios occidentales están tratando de venderles en las notas al pie de página. Lo que vimos, esas columnas de fuego iluminando la noche en Al-Bukamal, es la realidad geopolítica en su estado más puro y brutal. Es el lenguaje con el que se comunican las potencias cuando creen que nadie está mirando. O peor aún, cuando saben que todos miran, pero nadie se atreverá a decir nada. Un convoy militar, disfrazado o no, perteneciente a las facciones respaldadas por Irán, fue volado en pedazos. Desapareció del mapa en cuestión de segundos bajo el impacto de municiones de precisión. Y la reacción inmediata, la coreografía diplomática que siguió al estallido, es lo que verdaderamente nos debe importar aquí. Porque apenas se disipó el humo, el Pentágono salió con esa frialdad burocrática que tanto conocemos a decir: no fuimos nosotros hoy. Fíjense bien en las palabras. No fuimos nosotros hoy. O nuestras fuerzas no realizaron ataques en ese sector en este momento. Es el lenguaje de la negación plausible. Es la forma en que Washington se lava las manos mientras la sangre todavía está fresca en el suelo. Y aquí es donde tenemos que dejar de ser ingenuos. Porque en el tablero de la guerra moderna, en esa zona gris donde operan los imperios, no importa quién apretó el botón físico. No importa si el avión tenía una bandera estadounidense o una estrella de David israelí en el fuselaje. Lo que importa es quién controla el espacio aéreo, quién da la luz verde, quién provee la inteligencia satelital y quién garantiza la impunidad diplomática después del hecho. Y la respuesta a todas esas preguntas apunta al mismo código postal: Washington, D.C. Estamos ante un escenario que se repite cíclicamente y que, sin embargo, nos negamos a entender en su dimensión real. Irán dice que Estados Unidos los atacó. Estados Unidos dice que ellos no fueron. Y en medio de ese cruce de acusaciones, la prensa internacional se pierde en tecnicismos sobre si fue un dron, un misil o un caza F-35. Se pierden en el cómo para no tener que explicar el por qué. Y el por qué es lo único que define el futuro de la estabilidad global. Y aunque les parezca lejano, define también los riesgos para la soberanía de naciones como la nuestra. Vamos a desmenuzar esto con la frialdad que el tema requiere, porque aquí no hay lugar para sentimentalismos. El punto geográfico del ataque al Bukamal no es una coordenada cualquiera en el desierto. Es la arteria aorta del proyecto iraní en la región. Es el paso terrestre que conecta a Teherán con el Mediterráneo, pasando por Bagdad y Damasco, hasta llegar a Beirut. Es la ruta por donde fluye el oxígeno logístico para Hezbolá y para el gobierno sirio. Cortar esa ruta, o al menos hacerla intransitable mediante el miedo y el fuego, es una prioridad estratégica absoluta para Estados Unidos y para Israel. Por eso, cuando escuchamos a los portavoces iraníes gritar que el convoy llevaba ayuda humanitaria o alimentos, tenemos que ser muy claros: están mintiendo. Y cuando escuchamos a Estados Unidos decir que no tienen nada que ver con la seguridad de esa frontera, también están mintiendo. Aquí todos mienten. Pero la física de las explosiones no miente. Las imágenes que han circulado y los reportes de inteligencia que se filtran con cuentagotas hablan de explosiones secundarias masivas. Cuando uno bombardea un camión de arroz o de medicinas, hay un impacto, hay fuego, y se acabó. Cuando uno bombardea un camión cargado de misiles guiados, de componentes para drones o de explosivos de alto grado, el impacto inicial es solo el detonante. Lo que sigue es una reacción en cadena.
un infierno químico que confirma, sin necesidad de comunicados oficiales, que lo que había ahí adentro estaba diseñado para matar. Así que quitemos la primera capa de hipocresía. Esto no fue un ataque a la caridad internacional. Fue una operación militar quirúrgica para destruir capacidades bélicas. Fue un acto de guerra en un tercer país. Y aquí es donde el análisis se pone serio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento preciso? Porque el reloj político en Washington está corriendo. Estamos en tiempos preelectorales o electorales, dependiendo de cómo se mire el ciclo continuo de la política estadounidense. Y una administración demócrata, o cualquier administración que no quiera parecer débil, tiene un problema grave. No pueden permitirse otra guerra abierta en Medio Oriente. El votante estadounidense está cansado, la economía está frágil, y la imagen de ataúdes cubiertos con la bandera de las barras y las estrellas llegando a la base de Dover es un suicidio político. Pero al mismo tiempo, no pueden permitir que Irán consolide su poder. No pueden permitir que se vea que han perdido el control de la región. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es esto que acabamos de ver, la guerra en las sombras. La guerra tercerizada. Washington utiliza la doctrina del liderazgo desde atrás. Probablemente fue la Fuerza Aérea Israelí la que ejecutó el ataque. Tienen la capacidad, tienen la motivación y tienen el historial de hacerlo. Pero Israel no mueve un dedo en el espacio aéreo de Siria o Irak sin que el Comando Central de los Estados Unidos lo sepa, lo autorice y lo monitoree. Es una simbiosis operativa. Israel pone el riesgo táctico. Estados Unidos pone el paraguas estratégico. Y así, la Casa Blanca puede pararse frente a los micrófonos y decir, nosotros no fuimos. Y técnicamente, legalmente, pueden sostener esa mentira. Pero geopolíticamente es una farsa. Es una forma cobarde pero efectiva de ejercer violencia sin asumir la responsabilidad política de la guerra. Ahora, miremos el otro lado de la moneda, porque Irán tampoco es una víctima inocente en este juego de tronos. La reacción de Teherán fue inmediata y predecible. Culpar a Estados Unidos. Incluso si saben que fue un avión israelí, culpan a Washington. ¿Por qué? Porque en la narrativa interna del régimen iraní necesitan un enemigo de la talla del gran Satán. Admitir que Israel puede penetrar sus defensas y volar sus convoyes cuando quiere es una humillación militar. Culpar a la superpotencia global les da una salida retórica. Además, culpar a Estados Unidos justifica sus represalias asimétricas. Irán no va a declarar la guerra mañana. No tienen la capacidad convencional para ganar y lo saben. Lo que harán, y lo que ya están amenazando con hacer, es activar a sus milicias en Irak y Siria para lanzar cohetes contra bases estadounidenses. Es un intercambio de golpes calculado. Tú me vuelas un convoy, yo te lanzo 3 cohetes a una base en el desierto, donde probablemente no mataré a nadie, pero haré ruido. Es un teatro macabro. Ambas partes están gestionando el caos. Están midiendo hasta dónde pueden apretar la soga sin romper el cuello del adversario. Pero el riesgo, y esto es lo que nadie dice, es que en este tipo de juegos el error es inevitable. Un misil que cae 10 metros más a la derecha, un depósito de armas que explota cerca de civiles, un soldado estadounidense que muere en una represalia. Y de repente, la gestión del caos se convierte en una guerra regional incontrolable. Pero quiero que hagamos una pausa aquí. Quiero que se detengan un momento y dejen de pensar en Medio Oriente. Olviden por un segundo los mapas de Siria y de Irak. Quiero que traigan esta situación a nuestro continente, a nuestra realidad, a nuestra frontera. Porque lo más peligroso de esta noticia no es la explosión en sí. Lo más peligroso es el precedente que se está consolidando ante nuestros ojos, y que la clase política mexicana, en su inmensa mayoría, prefiere ignorar para no incomodar al vecino. Fíjense en la justificación legal, tácita o explícita, que se usa para estos ataques. El argumento es el siguiente. Como el gobierno de Siria y el gobierno de Irak no tienen control efectivo sobre su territorio, y como permiten que grupos hostiles operen desde ahí, nosotros, Estados Unidos, o nuestros aliados, tenemos el derecho inherente a la autodefensa para intervenir unilateralmente, bombardear y neutralizar amenazas dentro de sus fronteras, sin pedir permiso y sin declarar guerra. Léanlo otra vez. Escúchenlo bien. Es la doctrina de la soberanía condicional. Es la idea de que tu frontera es inviolable solo si tú controlas lo que pasa adentro. Si no lo controlas, o si Washington decide que no lo controlas, entonces tu soberanía se evapora y tu territorio se convierte en un campo de tiro legítimo. ¿Les suena familiar? ¿Les recuerda a algún discurso que hemos escuchado recientemente? Es, exactamente, palabra por palabra, el argumento que los sectores más radicales y cada vez más dominantes del Partido Republicano y de las agencias de seguridad estadounidenses
utilizan cuando hablan de México. Cuando escuchamos a congresistas en Washington proponer que se designe a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, no es un tecnicismo legal. Es la preparación del terreno para aplicar la doctrina al-Bucamal en territorio mexicano. El argumento es idéntico. El Estado mexicano ha perdido el control de ciertas regiones. Esas regiones son usadas por grupos que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos, ya sea con fentanilo, migración o violencia. Por lo tanto, si México no lo resuelve, Estados Unidos tiene el derecho de actuar unilateralmente. Cuando vemos un convoy ardiendo en la frontera sirio-iraquí, no estamos viendo una noticia internacional lejana. Estamos viendo un espejo del futuro posible si México no entiende que la debilidad se paga cara. Siria e Irak son, hoy en día, soberanías de papel. Tienen bandera, tienen himno, tienen asiento en la ONU, pero no mandan en su propia casa. Su cielo pertenece a potencias extranjeras. Sus carreteras son bombardeadas por aviones que no despegaron de sus aeropuertos. Son el patio de recreo donde los imperios dirimen sus diferencias a bombazos. Y ese es el destino de cualquier nación que renuncia a la defensa férrea de su soberanía y que acepta la narrativa de la cooperación subordinada. Javier Ortega no está aquí para defender a Irán. El régimen de los ayatolás tiene su propia agenda imperial y sus propios crímenes. Pero estoy aquí para defender la lectura correcta de los hechos. Y la lectura correcta es que el derecho internacional ha muerto. Lo que rige hoy es la ley del más fuerte, disfrazada de seguridad nacional. Volvamos al hecho del ataque. La tecnología utilizada es otro mensaje. No fue un bombardeo de saturación. Fue precisión quirúrgica. Esto implica una penetración de inteligencia absoluta. Significa que sabían qué camión golpear, a qué hora y en qué kilómetro. Eso nos dice que la red de espionaje en la región es total. Y nos dice que la capacidad de Irán para mover sus activos en secreto ha sido comprometida. Esto genera una paranoia interna en Teherán, y un animal herido y paranoico es peligroso. Por eso la respuesta iraní no será solo militar, será política. Intentarán presionar aún más al gobierno de Irak para que expulse a las tropas estadounidenses. Intentarán desestabilizar Jordania, intentarán calentar las fronteras de Israel. Es un efecto dominó. Una bomba en la noche detona crisis políticas en 5 capitales distintas a la mañana siguiente. Y mientras todo esto ocurre, ¿qué hace la comunidad internacional? Nada. Absolutamente nada. Silencio. Y ese silencio es la validación. Cuando nadie condena un ataque en territorio soberano de otro país, se está normalizando la intervención. Se está aceptando que hay países de primera clase que pueden bombardear donde quieran y países de segunda clase que deben aguantar las bombas y dar las gracias de que no fueron más. Estados Unidos juega con fuego porque se siente intocable. La arrogancia de la potencia hegemónica es creer que siempre puede controlar la escalada, que puede golpear al avispero y luego poner la tapa antes de que las avispas salgan. Pero la historia nos enseña que esa arrogancia siempre, invariablemente, termina mal. Un día el cálculo falla. Un día el misil mata a quien no debía. Un día la respuesta del adversario no es la esperada. Y en ese momento, la guerra en las sombras sale a la luz y nos arrastra a todos. La prensa, por supuesto, está haciendo su trabajo de relaciones públicas. Si leen los titulares de las grandes agencias, verán palabras como ataque a milicias proiraníes, respuesta a agresiones previas, medidas defensivas. Todo el lenguaje está diseñado para justificar al agresor y deshumanizar al objetivo. Nunca leerán violación del espacio aéreo soberano ni ataque ilegal transfronterizo. El lenguaje construye la realidad, y la realidad que nos venden es que Washington es el policía del mundo, que solo dispara cuando es necesario. Pero nosotros, que miramos el mapa completo, sabemos que no se trata de policía, se trata de control, se trata de energía, se trata de rutas comerciales, se trata de impedir que surjan potencias regionales que desafíen el orden establecido. Irán intenta construir su corredor terrestre. Estados Unidos lo bombardea. China intenta construir su ruta de la seda. Estados Unidos la bloquea con aranceles y bases militares. Rusia intenta asegurar su frontera occidental. Estados Unidos expande la OTAN. El patrón es el mismo en todas partes. Contención mediante la fuerza o la amenaza de la fuerza. Y aquí es donde entra la lección final para nosotros, los mexicanos. Si creen que la buena vecindad o los tratados comerciales nos protegen de esta lógica depredadora, están muy equivocados. Los tratados son papel mojado cuando la seguridad nacional entra en la ecuación. Si mañana Washington decide que un laboratorio en Sinaloa es una amenaza existencial equivalente a ese convoy en Siria, no van a consultar el TEMEC. Van a consultar a sus generales. La única defensa real es la fortaleza interna. Un Estado que controla su territorio, que no deja vacíos de poder,
que no permite que grupos criminales operen como ejércitos paralelos. Es un Estado que no da excusas para la intervención. Pero un Estado que cede, que se retira, que deja que el crimen gobierne regiones enteras, le está entregando al vecino la llave y la justificación para abrir la puerta a patadas. Lo que pasó en Albucamal es una advertencia. Es un recordatorio brutal de que la soberanía no se negocia en mesas de cóctel diplomático. Se ejerce en el terreno. Si no la ejerces tú, alguien más vendrá a ejercerla por ti, y lo hará con misiles Hellfire y drones Reaper. Estados Unidos ha negado el ataque. Israel calla. Irán promete venganza. El ciclo continúa. Pero no se dejen engañar por el teatro. Lo que vimos fue una demostración de poder impune. Y ante el poder impune no hay neutralidad posible. O entiendes cómo funciona el juego, o eres una pieza desechable en el tablero de alguien más. México tiene que mirarse en el espejo de esos países rotos. Tiene que entender que la distancia entre ser un socio comercial y ser una amenaza a la seguridad es mucho más corta de lo que creemos. Depende de un cambio de humor en la Casa Blanca, de una elección, de una crisis migratoria o de una epidemia de sobredosis. No podemos seguir viviendo en la fantasía de que las reglas son justas. Las reglas las escriben los que tienen los bombarderos. Y hasta que no entendamos eso, seguiremos siendo vulnerables. La explosión en el desierto ya se apagó. El silencio volvió a la frontera. Pero el mensaje quedó grabado en el cráter. Podemos tocarte donde sea, cuando sea, y no tenemos que dar explicaciones. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Un mundo sin árbitros. Un mundo donde la única garantía es la propia fuerza. Y quien no lo entienda, quien siga esperando que la diplomacia lo salve, ya ha perdido antes de empezar a pelear. Soy Javier Ortega. Y recuerden, México no se explica. México se defiende, o al menos eso es lo que deberíamos estar haciendo. Eso